Bueno, seguimos en nuestras sesiones de encuentros libres. Estamos hoy desde nuestro espacio de ensayos. Esto es el quinto piso, así le llamamos. Un espacio donde se han gestado muchas obras, no solo el Teatro Libre, sino otros grupos que han estado aquí también trabajando. Un espacio de creación que hoy nos recibe con nuestra invitada de hoy. Yo le decía a ella, es muy complicado presentarla porque tiene una cantidad, una trayectoria impresionante, no solo como actriz, que ya es bastante, sino la cantidad de cosas que ha hecho en la vida. Entonces, empezaré por decir que ella es comunicadora social, pero además trabajó, digamos que estudió locución, ¿sí? También algo con relaciones internacionales, también tiene una maestría, si no estoy mal en eso. Y bueno, yo creo que presentarla es mejor hablando con ella. Estoy hablando de Margarita Rosa Gallardo, actriz, comunicadora, locutora, gestora cultural, una mujer de teatro, ¿no? También líder del Teatro de Tirambo. Y bueno, pues una cantidad de trayectoria que ha tenido, digamos, en el rol cultural dentro de la ciudad y el país. Margarita, bienvenida. Este es nuestro segmento Encuentros Libres, donde pues queríamos hablar o queremos siempre hablar con personas del sector cuyo aporte es muy importante, digamos, para lo que está pasando en Colombia con el teatro, ¿no? Y lo que desde hace 20 años, como hablábamos detrás de cámaras o más, se viene haciendo en teatro para formar lo que ahora se está moviendo y lo que en el futuro tal vez recordarán los hijos de los hijos, etcétera. Entonces, Margarita, bienvenida. Gracias, querido Diego, muchas gracias de verdad esta invitación tan linda. Me siento absolutamente afortunada de que me invites, pero sobre todo porque es una casa a la que quiero mucho, que ha sido guía y faro para mí y para muchos actores colombianos, y que la primera vez que tuve un contacto con el arte, eh, y en especial con el teatro, todavía me da escalofrío. Fue la primera vez que fui a teatro en la vida, fue al Teatro Libre del Centro, y fui a ver una obra que en ese momento tenían en temporada, que se llamaba Buenas noches, Madre. Estaba dirigida en ese momento por el maestro José Domingo Garzón, y tenía en escena a Beatriz Rosas, y estoy tratando de recordar si la otra actriz era Carlota o la hermana de Germán Moure, Consuelo Consuelo Moure. Moura. Tal vez fue con Consuelo Moure. Yo creo. Y lo más lindo cuando uno piensa en el arte, y siempre le digo a los grupos de gente, cierre sus ojos y piense qué sintió cuando tuvo algún contacto con el arte, con una pintura, con un concierto, una obra de teatro. Y yo cierro mis ojos y me acuerdo que abro y veo ese espacio absolutamente espectacular y sus gradas hacia abajo y la oscuridad. Y dije, ¿qué es esto tan maravilloso? Yo no tendría más de 15 años, yo creo, 15 o 16 años. ¿Y ese fue tu primer contacto? Justamente, claro, estas conversaciones empiezan en este segmento, han Sí. empezado hablando de esos comienzos, que a mí, digamos que de las cosas que más nos gusta es entender por qué un artista se mete a ser artista, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa para que uno se enganche de la manera en que se engancha y ahí después toda una vida de carrera, ¿no? Ese momento, esa chispa, tú dices que fue en el Teatro Libre, o ya habías tenido, digamos, un contacto con no sé, haciendo cosas en el colegio, ¿verdad? Yo creo que hay unas cosas que son casuales Uh-huh. y no son tan premeditadas, y otras cosas en donde tú necesariamente tienes que tener una reflexión que hace que premedites otras cosas. Entonces, si yo me voy hacia más atrás, pienso cuando tenía unos 5 o 6 años que mi abuela siempre me decía, haga como hace su mamá en la casa cuando se regaña a los hijos o cuando regaña a alguien en la casa, haga. Le parecía que yo lo hacía perfecto, no sé, pero siempre me decía que lo hiciera, y yo volvía y lo hacía todas las veces. Hacía que estaba así lavando la ropa o que estaba haciendo eso, y interpretaba a mi mamá como pensaba que ella lo hacía.
Pero luego pasó el tiempo y más o menos podía estar en séptimo u octavo en el colegio y un día pasó una profesora que estaba en el grupo de Gabriel Moure, hermano de Germán Moure. La profesora se llamaba Julia Pacheco, o se llama, no sé si todavía vive, y pasó por los salones y dijo, ¿alguien quiere hacer teatro? Por favor, levante la mano. Y yo, como si me estuvieran invitando más o menos a ir al patio, yo levanté la mano porque participaba en todo, era súper participóloga. Entonces levanté la mano y tuve el contacto maravilloso de comenzar a hacer trabajo de cuerpo, de voz, y yo sentí que eso me fascinaba. Y comencé a ir al grupo de Gabriel Moure que se llamaba La Cantera, y en ese grupo ensayaba enfrente del teatro del TPB, el Teatro Popular de Bogotá, en la ASEP, que era como un sindicato de los bancos y tenía una pequeña salita con un espacio un poquito como más grande que este tal vez, y ahí ensayábamos todas las noches. Y ese entonces fue el momento en el que empecé a tener un contacto y fue Gabriel quien me llevó al Teatro Libre con Julia, con otras personas que estaban en ese momento en la cantera, y tuve ese maravilloso y revelador momento cuando vi esas gradas hacia abajo y esa escenografía allí, y yo dije, este es el lugar en el que yo quiero estar acá, yo quiero estar en un escenario así. Ese fue como el trayecto durante el cual se tomó esa decisión en la vida, consciente ya. ¿Y en qué momento tú pasas, o sea, en qué momento tú empiezas esta carrera de comunicación social? Al tiempo casi termino el bachillerato y empiezo a estudiar en la Universidad Pedagógica matemáticas, nada que ver. Entonces, para pagarme la carrera, vendía libros por la tarde para tener para mis cosas, y por la noche hacía teatro en la cantera. Entonces, mi vida era un poco dispersa. Por la mañana estudiar matemáticas, por la tarde vender libros de ginecología y obstetricia, y por la noche me hacía teatro. Entonces pasó el tiempo y dije, no, algo no está bien, yo no me siento bien estudiando matemáticas. Entonces mi hermano, que estudiaba en la Tadeo, me dijo, pues si quieres cambiar de carrera, ¿no? Hice la asesoría con alguien que me dio como, ¿cómo se llamaba eso? Como una orientación para ver qué era la carrera que me podía como con el perfil, conectar. la personalidad, Sí, sí, sí. Entonces le hacían a uno un estudio, me hicieron un estudio, y el estudio del psicólogo dijo, usted debería estudiar comunicación social y periodismo. Yo dije, no, este tipo sí está más loco, o sea, ¿cómo voy a saltar de matemáticas a comunicación social? O sea, perdí mi dinero. Y no, tenía razón, me matriculé en la Tadeo y seguí trabajando para estudiar y logré ser muy feliz en mi carrera realmente. Las clases me apasionaban, todo lo que tenía que ver con teoría de la comunicación, etcétera, pero al tiempo seguía haciendo teatro, seguía en mis ensayos, hasta que un día me retiré y empecé a hacer cosas allá sola. Imagínate la ignorancia absoluta de uno hacer teatro solo en la universidad. Y yo presentaba como sketch y todos mis compañeros venían y me aplaudían, y a mí me parecía que esto estaba bien. Después obviamente que uno dice, ¿cómo hice tantas cosas tan locas? Pero las hacía sola y bueno. Y luego entré a Ditirambo y ahí estoy como desde el año 1992 que comencé. Estaba al tiempo terminando la carrera de comunicación social y periodismo, al tiempo estaba terminando locución de radio y televisión, y entro al Teatro Ditirambo. Y comienzan unos talleres bellísimos que estaban haciendo sobre Grotowski, estaban haciendo luego otros sobre varios teóricos, y ahí entregué como buena parte de mis ilusiones teatrales, y ahí están todavía. Para ti, ¿qué es lo más importante de toda esta etapa de formación? ¿Qué fue lo que más te enseñó, digámoslo así? Pues yo creo que sigo siendo muy apasionada por estudiar, me gusta mucho saber como de distintas técnicas, me encanta como también tengo una intuición, ¿sabes? Como me dejo llevar mucho también por la intuición cuando estoy viendo un personaje. Eh,
Y creo que lo más lindo es que no he terminado mi formación. Yo creo que estoy siempre con esa búsqueda. Me encanta como tomar talleres, volver a repasar algunos textos o algunas teorías que son importantes. Y ahí sigo siendo esa niña que un día vio eso y la conmovió, y sigo pensando que necesito conmoverme cada vez que veo una obra, y que espero conmover al público cada que me suba al escenario. Claro, trabajar desde el alma de niño, Sí. estarse sorprendiendo con todo lo que está pasando. Eso es parte, digamos, de lo que tú haces a la hora de crear un personaje, me imagino. ¿Cómo es Margarita creando un personaje? A propósito, aprovecho para decir, Margarita trabaja con nosotros hace ya 10 años, 15 años. No Fue en me el acuerdo. 2014, 13. 2015 que estuvimos haciendo el remontaje De la de la Orestiada. Orestiada, Margarita era la Clitemnestra. Clitemnestra. Uh-huh. La poderosa Clitemnestra con su hacha ensangrentada, me acuerdo un montón. Sí. Entonces, claro, yo tengo esa imagen de Margarita, pero además de eso, ¿no? De una mujer muy apasionada con el oficio. Entonces ahí le surgen a uno ese tipo de preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué hace Margarita? Si Margarita le dan un personaje, un libreto, ¿qué es lo que hace para crear un personaje? Bueno, yo Aparte del creo, instinto que tú dices que es tan importante. sí, yo creo que leo mucho, me gusta mucho leer al personaje y leer otros referentes del personaje, y me gusta como entender en esos contextos que puede tener el personaje para llenarme como de otras razones, más allá de las que me da el texto. Y pienso también mucho en lo que no está en el texto y podría querer decirnos o escribir el dramaturgo o el autor. Yo confío mucho también en la escritura de un autor de drama, de un dramaturgo o de una dramaturga, porque creo siempre como en esos niveles que está lo explícito, pero lo que no se dice, pero también lo oculto, ¿no? Lo que nunca vamos a saber, pero que si uno tuviera la ocasión, y he tenido la ocasión en un par de veces de preguntarle propiamente a un autor, en el caso de Rodrigo, que es dramaturgo, Claro. pero cuéntame por qué tú tuviste esta intuición en esta escena, y hay cosas ocultas que me llenan de otras razones, que me atraen profundamente, y creo que esas cosas ocultas me apasionan tanto que suelen darme otras pistas por las cuales puedo generar una interpretación o una creación de un personaje. Entonces son como esos tres niveles: qué me está diciendo, cómo está la escena, qué quiere el director o qué quiere la directora, y luego qué no está diciendo pero que está ahí como... Y luego, ¿qué es lo oculto? ¿Dónde está lo que no se sabe? ¿Por qué no se sabe esto? Y como que me lleno, ¿sabes?, de una obsesión, y entonces quiero saber eso que no está por ninguna parte. Sí. Claro, ahí está toda la raíz de la creación de una cantidad de personajes además inolvidables, ¿no? Que ya estábamos hablando, Ni mierda para el perro cumple 20 años, O sea, el ¿cierto? 5 de noviembre cumple 20 años. Sí. Estábamos hablando del último espectáculo en el que trabaja Margarita Sola, que es La Yuri, que además fue un personaje que yo pude ver en la sala del Teatro Libre, en Te Jodiste Amor. Cogieron ese personaje y lo sacaron y ahora tiene una obra completa. Sí. ¿Cómo es también? Esa es una pregunta que surge mucho, ¿no? ¿Cómo es trabajar todo este tiempo en un grupo, Margarita? ¿Tú qué piensas de eso, no? Claro, hay un debate muy grande frente al trabajo de grupo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice que no es buena, hay gente que dice que no es mala, hay gente que dice que son muy pocos los grupos que quedan, hay gente que dice que hay un montón. Claro, sí es evidente que de alguna manera hay una cantidad de compañías que llaman gente, trabajan un momento, ocurre como la magia y se disuelven, ¿no? Uh-huh. Esto de mantenerse en un grupo durante 20, 30, 40 años, ¿cómo ha sido para ti eso? ¿Y cómo puede la gente hacer esto? Yo creo que las cosas se han transformado mucho, las formas de pensar se han transformado. Como sociedad también las formas colectivas han tenido una serie de variaciones y de entender qué es el trabajo en colectivo. Pero más allá de eso, claramente al tener, imagínate ustedes que empezaron en los 70,
tenían todas unas apuestas filosóficas, políticas, conceptuales, sociales, y eso construyó también unas relaciones y unos vínculos que iban, por supuesto, vinculados y con ese relacionamiento en lo artístico, pero habían unos vínculos filosóficos, conceptuales, políticos muy fuertes. Y eso hacía también que las relaciones tuvieran una trascendencia más profunda. Y fue pasando el tiempo y los años 80, los años 90 transformaron en gran medida nuestro oficio, cuando ya comenzaron a tenerse un mayor número de facultades y la gente estaba haciendo su apuesta de vida en una carrera profesional desde la cual debía tener también un modo de vida, ¿no? No solamente una romántica filiación política, social y artística, sino también una consideración por su proyecto profesional de vida. Eso cambia completamente las relaciones en los colectivos que eran nuestros famosos grupos de teatro, que también eran familia, que también eran el hogar, ¿sí? Y eso transformó completamente en una buena medida cómo se estaban encontrando. Entonces, cuando tú tienes tu apuesta profesional y te ofrecen un trabajo aquí, luego otro allí, haces una chisga acá, pero haces un comercial acá, pero allá haces una novela, pero acá haces una película de cine, y entender que ese oficio del actor o de la actriz tenía tantos escenarios desde donde proyectar su carrera, hizo que también se transformaran las relaciones. Claro. Y sostener un grupo va mucho más allá, entonces pues claramente no es fácil. Yo creo que en el caso de Ditirambo hemos tenido un núcleo muy pequeño, que somos 6 personas básicamente que hemos estado, pero que comenzó siendo un proyecto de unos estudiantes que estaban en los sótanos de la Jiménez, que era Rodrigo, con otros 3 o 4 compañeros, que eran Aldo, Hernando, otras compañeras, y comenzó siendo eso, como empiezan muchos de los grupos de nuestras propias facultades, y luego llegué yo en el año 92 y me uno a ese grupo y a ese criterio de que el tema no era económico, de que es un amor por el oficio, un respeto y un agradecimiento permanente a la vida cuando uno puede subirse al escenario. Bien, bien. Qué palabras maravillosas. Otra pregunta, Margarita. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo como actriz? ¿Hay alguna dificultad? Yo creo que casi todo me cuesta mucho trabajo. No, Me cuesta parece. mucho trabajo pensar cómo hacer que cada día de función y que cada vez que sale ese personaje sea absolutamente fresco. Cómo hacer para que no tenga ningún asomo de actuación, sino de una vida genuina, real, oxigenada, distinta. Entonces, cada día eso es lo que me parece complicado, como no mecanizarme, como no pensar, la escena que sigue es así y tengo que hacerlo así. Claro, hay una estructura sobre la cual tenemos que crear y no podemos volvernos locos y romper la estructura, pero sí sentir que cada noche es un estreno o que cada día es un estreno. Yo vuelvo a estrenar todas las veces que salga a escena. Esa es como mi gran motivación. Entonces digo, ¿y hoy cuál es el estreno? Voy a estrenar por la ternura. No, pero hoy voy a estrenar por este trabajo corporal que quizá no he explorado tanto. No, hoy voy a estrenar por este lado. O a veces se me juntan muchas cosas. Y la emoción de salir al escenario es, no sé, es lo más grande que yo siento en mi vida. Entonces siento esa emoción de estrenar siempre. Desde ese momento, que me parece preciosa esa imagen tuya de entrar a un teatro, ver la oscuridad y ver la escenografía, desde ese momento que te maravilló
hasta ahora, que ya ha pasado, digamos, estos años de carrera tuya, ¿qué es lo que más te apasiona de este oficio? Bueno, lo primero, crear. Cuando tiene uno ese momento en el que, como es el texto, muestra a ver y esto por acá, esto por allá, y si pruebo esto, y este es el vestuario, no, estos son los colores, me gusta pensar mucho en la paleta de colores, me gusta mucho pensar en la interpretación vocal que tiene un personaje, eso para mí es muy importante. Eso es como, me encanta. Y ya cada que estoy en el escenario y 2 segundos antes de salir a escena y sentir que hay una fuente de energía que viene rompiendo todo desde abajo como si fuera, no sé, la lava de un volcán que ya va a salir y yo estoy ahí parada y siempre siento esa imagen que viene y ya va a salir y rompe todo y yo salgo a escena, ese momento para mí que es nervios, expectativa, es todo, como esa montaña rusa, yo digo, "Oh, esto es maravilloso, sentir esa adrenalina me encanta. Y mira que me gusta en escena, pero no soy capaz de subirme a una montaña rusa. No, no. Uno hace un Bueno, no. deporte extremo, pero los otros... No, no, ese no. Sí, eso siento, eso siento. Qué maravilla. Bueno, definitivamente oír esto de Margarita es algo aleccionador y muy emocionante, ¿no? Cualquiera que la haya visto en un escenario siente su energía, su fuerza. Además, ese trabajo vocal que tiene Margarita, que de verdad lo hace uno, lo cimbronea, digamos, lo decía uno estando sentado entre el público, ¿no? De verdad, bueno, en esta trayectoria de Margarita, aquí solamente estamos hablando del aspecto artístico, actoral, porque es que Margarita tiene otros ámbitos impresionantes. Ojalá podamos hablar en otras charlas, Claro, porque, claro, hay que reconocer que la labor de Margarita también para la cultura en Bogotá y la cantidad digamos, de momentos en que ha estado trabajando desde distintas entidades eh, para la cultura en Bogotá es algo importante. Es parte de una carrera ya larga y de verdad con un peso importante. Estamos hablando solamente de Margarita como actriz. Está todo este cuento además de liderar, digamos, este proyecto de Itirambo, todo esto, ¿no? Margarita, gracias por estar hoy aquí, de a verdad. ti, gracias, Diego. De Qué verdad placer. quedé además conmovido con esto de la lava. Es que no hay nada mejor que oír a un artista apasionado con lo que hace. Y bueno, vuelvo y digo, cualquiera que vea a Margarita sabe que esto de la lava es cierto. Ahora lo voy a pensar cuando vaya a ver la Yuri, que hay que ir a ver la Yuri en diciembre o en enero. Sí, Margarita, gracias por estar aquí, por dar este testimonio, digámoslo así, de lo que es estar ahí parado, de lo que es estar en un grupo, de lo que es ser actor, actriz, porque además Margarita es este referente de estas mujeres potentes en esta historia del teatro colombiano, ¿sí? Que se mantienen como actrices, como gestoras, como creadoras, ¿sí? que resistimos y persistimos. Y así tiene que ser, y precisamente ojalá este video se ha visto por muchas otras mujeres que vean en el ejemplo de Margarita lo que hay que hacer, un norte. Gracias. Entonces, gracias. No, a ti Gracias, gracias Margarita. por tus generosas palabras y muchas gracias a todos, a ustedes compañeras que están aquí. Qué felicidad. Muchas gracias.